Venecia, las góndolas, los grandes monumentos, la plaza de San Marcos. ¡Ah, qué ciudad maravillosa, llena de cultura! Bueno, yo ya me he dado una vuelta rápida, he visto las 4 cosas importantes y ahora voy a hacer lo que más me gusta hacer en la vida, que es... ¿Hablar? No, hablar, no, comer. Voy a comer muchas cosas y os voy a enseñar las cosas que estoy comiendo aquí en Venecia. Aquí en Venecia es muy típico comer cicchetti, que son pequeñas porciones de comida parecidas a los pinchos o a las tapas de España. Estos platos se suelen comer en un tipo de bar o restaurante, es más bien un bar, que aquí se llaman bakery. ¿Y qué diferencia hay entre los cicchetti de Venecia y las tapas o los pinchos de España? Pues la verdad es que no está muy claro. Lo que sí sé explicar es más o menos la diferencia entre los pinchos y las tapas en España. Los pinchos son más típicos del norte de España, sobre todo del País Vasco y de Navarra. Y son pequeñas porciones de comida que se toman como aperitivo en los bares y que se pueden comer de un solo bocado. Entonces, normalmente tienen un palillo. Y los cicchetti de aquí de Venecia también es algo muy parecido. Las tapas, sin embargo, no siempre son un trozo de pan o algo con un palillo. También pueden ser platos pequeñitos con algún guiso o algún plato de carne, arroz. Puede ser cualquier plato, cualquier cosa, pero en una porción pequeña. Esto, si se lo preguntas a 100 españoles, te van a dar 100 explicaciones diferentes, ¿vale? Entonces, no me asumo la responsabilidad de lo que he explicado, ¿ok? Si alguien se enfada, si lo he explicado mal, por favor, dad vuestra opinión o vuestra versión en los comentarios, ¿ok? Y una cosa interesante que he leído es que los cicchetti se llaman así porque vienen de la palabra latina chicus, que significa pequeñas cantidades. Y esto me ha parecido curioso porque en España también tenemos la palabra chico para referirnos a algo pequeño, ¿vale? Esto es muy típico del español meridional, el español del sur de España. Para decir un niño pequeño, normalmente en Extremadura y en Andalucía no decimos un niño pequeño, decimos un niño chico o un niño chiquinino, chiquitito, eso, chico. Aquí voy a tomar 2 cicchetti muy especiales, muy típicos de esta zona. Sobre todo este de aquí es muy típico. Se llaman sarde in sabor. Son sardinas preparadas de una forma como un poco agridulce. Tienen cebolla, llevan también piñones, pasas y no sé si le ponen vinagre o no sé muy bien la preparación, pero el resultado es riquísimo. Y como veis, están preparadas encima de un trozo de polenta. Bueno, si sois italianos sabéis perfectamente lo que es la polenta, pero si no sois italianos es harina de maíz. Buenísimo también. Y este de aquí tiene un calamar, lo probaremos, seguro que está buenísimo. Y me voy a tomar un prosecco, que es un vino con burbujitas, también de aquí, de la región del Véneto, no de Venecia, es de otra zona, de Treviso, ¿no? Ayúdame. Valdobbiadene. Bueno, lo escribiré, pero también muy rico y muy famoso fuera de Italia. ¡Chin! ¡Salud! Me enloquece, me apasiona, de verdad, me encanta, buenísimo.
Venga, ahora voy a probar otros dos diferentes, otros dos cicchetti. Esta es una albóndiga de berenjenas. Aquí en Italia las llaman albóndigas polpette, pero en realidad para mí culturalmente esto es más una croqueta, ¿no? No sé, para mí en mi mentalidad... pero bueno, en mi mentalidad española, algo así rebozado o empanado es más una croqueta. La albóndiga es más la de carne con salsa, pero bueno, una polpetta albóndiga de berenjenas y un bocadillito, un pequeño montadito. En España cuando son así pequeñitos los llamamos montaditos, de baccalà mantecato, que es bacalao con aceite de oliva muy así y muy batido, y en España se llama brandada de bacalao. Venga, empiezo con la verdura. Me gusta, pero no es el que más me ha gustado hasta ahora. Y a ver este. A ver este. Este me gusta más. Crujiente por fuera, blandito por dentro, con el sabor del pescado. Perfecto. Venga, vamos a probar otro sitio de cicchetti. Tenemos una alcachofa que tiene solo la base, la parte de abajo. Seguro que me encanta. Albóndigas en salsa de tomate. Esta es otra tostadita de pan con sardinas en sabor, que es lo que os he explicado antes. Vamos a probar otra versión. Y pulpitos. Ah, bueno, y otro poco de vino que, madre mía, no puedo más ya, me voy a emborrachar. Ching. Venga, empiezo con la alcachofa. Muy bueno, muy fresco, y además es un producto de temporada. Que he oído que este año hay muy pocas alcachofas, están muy caras porque no ha habido buena cosecha, porque no sé si ha llovido mucho o no ha llovido lo suficiente, o bueno, no sé, ha habido un problema con el clima y no hay alcachofas, así que producto de lujo. Ahora la albóndiga en salsa de tomate, a ver. Me gusta porque tiene pimienta, y no solo pimienta, creo que tiene cayena, lo que aquí llaman peperoncino, ¿no? Vale. Me gusta, pero está fría. La preferiría caliente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo. Hoy ha sido especialmente difícil grabar el vídeo porque, como os podéis imaginar, esta ciudad está llena de gente y hay mucho ruido, muchísimo ruido. ¿Vale? Así que nada, bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Suscríbete! Calle del Cabrón. ¿Y quién será el cabrón? Ah, no, del carbón.